valor. Porque acá vamos a ver algo que se llama Pitágoras. Entonces, con Pitágoras, nosotros vamos a tener dos cositas, ¿cierto? ¿Ustedes sí saben que Pitágoras no fue el que inventó el teorema de Pitágoras? Les queda de tarea que me digan quién fue. Entonces, ese teorema de Pitágoras que me habla, y tengan muy presente lo siguiente, el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar en triángulos que sean rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, tú no puedes aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Y el teorema de Pitágoras solamente sirve para encontrar lados. ¿Listo? Solo se aplica si tenemos lados. Si nosotros tenemos lados y nos piden lados, aplicamos Pitágoras. Si no, no podemos aplicar Pitágoras. Si tenemos ángulos y nos piden lados, tenemos que aplicar razones trigonométricas. Pero de resto, no. ¿Listo? Teorema de Pitágoras solamente se aplica si tenemos lados y nos piden lados. De resto, no se aplica para nada. ¿Listo? Y acá vamos a mirar lo que es el ángulo con respecto a la razón trigonométrica, porque solamente sirve para lados. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Este teorema solamente se puede aplicar si tu triángulo es rectángulo. Quiere decir que si ustedes tienen un triángulo de esta característica de que tenga un ángulo de 90 grados, entonces tú puedes aplicar el teorema de Pitágoras. De resto no lo puedes aplicar nunca. Profe, si el triángulo no tiene ese ángulo, ¿se puede aplicar? No. Entonces, el triángulo o el teorema de Pitágoras tiene algo muy importante. ¿Y qué es? Que el teorema de Pitágoras se va a identificar por ciertas características. ¿Cómo así, profe? Las características del teorema de Pitágoras son muy, pero muy sencillas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser ese teorema de Pitágoras? Que en Pitágoras siempre va a haber algo que se llama hipotenusa, cateto, opuesto, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuál es el otro? ¿Ustedes sí recuerdan cuál es el otro? Adyacente. Adyacente. Muy perfecto. Y cateto adyacente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, estimados estudiantes? Miren la bobada de eso. Si yo sé que siempre va a tener eso, pasa algo. Esto va para las personas que son fieles. La esposa de la hipotenusa es el ángulo de 90 grados. Quiere decir que solamente el ángulo de 90 grados puede estar con la hipotenusa. De resto, nadie más. ¿Cómo así, profe? El lado que siempre esté al frente del ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Siempre. Estamos hablando de parejas fieles. Siempre va a ser el ángulo que está al frente del lado, va a ser la hipotenusa. El que está al frente del ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. O también se le conoce como el lado más largo. Quiere decir que si tienen un triángulo, el lado más largo lo tienen ahí, va a ser la hipotenusa. Siempre, 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 siempre. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Yo quiero que acá me presten bastante atención porque esta es la partecita más chévere. Usted solamente se puede ubicar en estos dos lados, en esos dos ángulos, perdón. Si voy a hablar de razones. Porque nunca me puedo parar en un ángulo de 90 grados. Entonces, en el teorema de Pitágoras a mí no me importa el cateto opuesto y el cateto adyacente. A mí no me importa porque los dos son catetos. Los otros dos lados son catetos. Lo único que me importa es la hipotenusa, que es el que es más largo y está al frente. Entonces, miren cuál es la trampa. Para poder encontrar la hipotenusa, nosotros ya sabemos que el teorema de Pitágoras que es la raíz cuadrada de dos elementos al cuadrado.
¿cierto? Esa es la hipotenusa. Pero entonces, ¿qué pasa? Si es hipotenusa, va a haber una suma. Quiere decir que acá siempre tiene que haber una suma. Si es hipotenusa. Si a ti te piden la hipotenusa, es una suma. Pero si a mí me piden un cateto, siempre va a ser la raíz cuadrada de 2 elementos al cuadrado. Pero si me piden un cateto, siempre va a ser una resta. Y ya, yo no quiero que ustedes aprendan que A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, que la otra es que B es igual a al cuadrado, la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado, y la otra es que C es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. No, porque eso es perder tiempo. Eso es enseñar de una manera cavernícola. Entonces, la resta siempre es que al mayor le resto el menor. Y listo, se acabó de aprender el teorema de Pitágoras, sin letras. Eso es el teorema de Pitágoras. Siempre la hipotenusa va a ser el lado mayor. Entonces, si me piden hipotenusa, va a ser una suma. Va a ser la raíz cuadrada de 2 números elevados al cuadrado. Y si me piden un cateto, sin importar qué cateto me pidan, siempre al lado mayor el resto del lado menor. ¿Ya? No es más. Hasta acá estamos bien todos y todas. Pregúntenme en todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Estamos? Dime. Yes. Si tienen preguntas, háganlas, por favor. Es tan amable usted por volver a explicar sobre la hipotenusa. Yo no entendí un poquito ahí en esa parte. Hágale, papá, con todo el gusto. Entonces, mira, la hipotenusa es la que está siempre al frente del ángulo de 90 grados. Siempre, 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 siempre. Entonces, si el ángulo tuyo 90 grados está ahí, que está con rojito, el lado que está al frente es el que es la hipotenusa. Profe, pero es que imagina que yo tengo un triángulo que es así. Entonces, imagínate, vamos a hacerlo con más pequeñito para que no me vaya a tapar. Esta línea, que es la que está al frente del ángulo 90 grados, es la hipotenusa. Sin importar qué dirección tenga el triángulo, si es rectángulo, el que está al frente del ángulo de 90 grados va a ser tu hipotenusa. O también se le dice que es el lado más largo. Si me hago entender hasta acá, Jimmy, siempre va a ser eso. Sí, sí, señor. Listo. Ahora viene la otra parte, Jimmy. ¿Cómo hago yo para saber qué ecuación aplico? Entonces, apréndete esto. Siempre va a ser la raíz cuadrada de 2 elementos elevados al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de paréntesis elevado al cuadrado y paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú tienes o te están pidiendo la hipotenusa, si te la piden, entonces tú vas a hacer una suma. Si te están pidiendo un cateto, siempre vas a hacer una resta. Pero entonces la condición es que al lado mayor le restas el menor. Quiere decir que siempre la hipotenusa le restas el otro lado para poder encontrar el otro lado. Siempre, siempre, siempre. Entonces, anteriormente a nosotros nos pedían que nos aprendiéramos eso de memoria. Entonces, no nos aprendamos las cosas de memoria porque si no tienes las mismas letras con las que te las enseñaron a ti en primaria o en bachillerato o en la universidad, pues entonces se te va a olvidar porque tú tienes de memoria unas letras en tu cabeza. Entonces, cuando te cambia eso, pues entonces ya vas a confundirte porque ya no tienes las mismas letras. ¿Sí me hago entender? ¿Sí puede ser claro, Jimmy, o tienes alguna pregunta? O los demás compañeros. Te agradezco mucho que preguntes porque de pronto muchos compañeros habían tenido la misma pregunta tuya. ¿Vamos Sí, bien? sí, señor. Entendí. Perfecto. Listo. Sí, 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 señor. señor. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, mira que lo chévere. Lo chévere es que esta vaina solamente me sirve para lados. Ahora vamos con la vaina. Profe, esos ejercicios siempre son complicados. Y lo más chévere es que todos son diferentes. Entonces, no se aprenda ninguno de memoria. Aprendan a sacarlo. Entonces, ahí dice, Camila necesita bajar de su closet una cobija para tender su cama. Para alcanzarla, utiliza una escalera. Si se sabe que la altura a la que se encuentra la cobija es de 2 metros,
Entonces acá es donde tenemos que hacer como si nosotros fuéramos a hacer las cosas. Entonces yo, bueno, eso sí ustedes van a hacer actos de fe porque yo para dibujar soy malo. Entonces vamos a suponer que este va a ser el closet de la niña. Entonces vamos a dibujar aquí la cobijita. Entonces ella tiene que ir por la cobija. Entonces acá me están diciendo que la cobija se encuentra de la escalera. Si se sabe que la altura a la que se encuentra la cobija es de 2, entonces acá ustedes van a cambiar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, yo lo voy a cambiar por el 6. Entonces la altura, ¿cierto? Siempre que me hablen de altura, es esto, es de 2.6, vamos a ponerle la misma magnitud, metros. Entonces ustedes van a cambiar por 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5. Entonces ya hice mi dibujito. La idea es que siempre me tiene que quedar un garabato así. Entonces usted ya sabe que una bendita escalera, usted nunca la va a poner, si yo tengo mi escalera, ¿cierto? Vamos a dibujar mi escalera. Si yo tengo mi escalera, yo nunca voy a poner esa escalera parada porque me voy de cara, voy para atrás. Siempre la escalera tiene que tener una inclinación para poderse poner, ¿cierto? Y que la persona suba. Tiene que estar, ahora no falta el chistoso, ay, profe, yo he visto cosas que las escaleras están pegadas a la pared. Sí, pegadas, amarradas, sujetas. No, nunca una escalera sola así, usted se va para atrás. Porque si usted se para con una escalera que esté totalmente vertical y no hay nadie que lo sostenga, tiene que tener usted un equilibrio muy hijo de madre para que usted parado acá no se vaya hacia atrás o hacia adelante. ¿Cierto? Entonces, no va a aparecer ahorita el que me diga, profe, yo lo puedo hacer. ¿Cierto? Porque son casos ya totalmente apartes, ajenos. Entonces ya hicimos lo primero. Dice, ¿a qué distancia entre el closet y la base de la escalera? La distancia, mire. La distancia entre el chifonier, el closet, y la base de la escalera es de 1.06. Entonces, si yo pongo mi escalera, ¿cierto? Entonces me dice la distancia que hay de la base hasta acá es de 1. Entonces acá 1,06 metros. Entonces lo suyo va a quedar y voy a colorear el dígito que ustedes tienen que cambiar. ¿Listo? Entonces, profe, si yo cojo en Word y lo que hago es esto, y acá pongo 1.06 y acá pongo 2.06, ¿es válido? Sí, porque lo que me están pidiendo es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque acá está el ángulo de 90 grados, porque aquí está el ángulo de 90 grados. Siempre tengo que montar siempre el bendito triángulo rectángulo. ¿Me hago entender para todos y para todas? Entonces, acá está la cobijita. Entonces, mira la pregunta que te están haciendo. La longitud mínima que debe tener la escalera. Ustedes me están preguntando la hipotenusa, porque es la longitud de la escalera. Es para allá la hipotenusa, entonces yo ya sé que es la raíz cuadrada de 2 elementos al cuadrado y va a ser una suma. Entonces a mí no me importa en qué orden ponga usted los valores. Si yo quiero poner 1,06 y 2,06, da lo mismo que usted ponga 2.6 al cuadrado más 1,06 al cuadrado. No interesa. Entonces acá voy a escribirles. Primero elevamos al cuadrado. Entonces acá, perdón, voy a elevar al cuadrado. Entonces yo quiero que por favor ustedes me digan cuánto vale 1.06 al cuadrado. Quiere decir que multiplicas 1.06 por 1.06.
¿Cuánto me da eso, estimados estudiantes? 1.06 por 1.06. Entonces yo quiero que ustedes me corrijan. Esto me da a mí 1. Perfecto, Carlos. 236. Ay, profe, a usted se le olvidó los centímetros. Listo. Vamos a ponerlo con centímetros para que no se me vayan a complicar. Entonces, cuando yo lo pongo con los centímetros, recuerden que si yo elevo centímetros al cuadrado, esto me va a quedar centímetros cuadrados. Y lo que yo hago después es coger 2.6 y lo multiplico por 2.6. Entonces, esto me va a dar 6.76 centímetros cuadrados. Perfecto. Muy bien, Jane. Entonces, yo ya hice esto. Entonces, después de elevar, voy a hacer la suma. Entonces, yo voy a coger ese valor que me dio y le voy a sumar 1.1236. Entonces, esto, ojo con las comas, no se vayan a comer las comas porque ya se lo ponen como punto. Entonces, no se me vayan a equivocar ahí con eso. Entonces, centímetros cuadrados. Entonces, ahora aquí yo lo que voy a sacar es la raíz. Entonces, yo voy a sacar la raíz. Entonces, vamos a sacar la raíz cuadrada de 7,8836. Y eso me da a mí el resultado 2,7. Entonces, ¿cómo sé que me quedó bien? Este valor siempre tiene que ser mayor a los otros dos lados, porque es el lado más grande. Entonces, la escalera tiene que tener una medida de 2,807 metros. Perdón, que acá eran metros y yo pusiste centímetros. ¿Sí quedó claro para todos y para todas, estimados estudiantes? Entonces ya encontré el valor de la escalera. Ahora necesito hallar el valor del ángulo, porque acá están diciendo